Los saludo y las saludo con mucho placer. Quiero saludar especialmente y que le envíen mis saludos a Luis Miguel Jurado, al presidente de COSETA y FAETA, especialmente porque agradecerle la invitación, porque nosotros en América, América Central, el Caribe y toda América Latina tiene una relación muy fluida con la Escuela de Economía Social de Andalucía. Y creemos que esto es un tema clave porque hoy, más que nunca, el continente americano necesita la capacitación y educación de trasladar esos conceptos claves de experiencia que tiene el continente europeo y especialmente España en el desarrollo del cooperativismo y la economía social. La pandemia ha sido un tema terrible en el continente americano. Desde Canadá, Tierra del Fuego, nos hemos visto atravesados por una situación sumamente compleja. Recuerden ustedes que represento al continente más desigual del mundo, no al más pobre, al más desigual. Y hasta ese momento, hasta marzo del 2020, en que el continente americano se enfrentaba además a una difícil situación en un contexto económico y social incierto, aparece la pandemia. Aparece la pandemia profundizando mucho más ya las brechas que existían en América Latina y provocando llagas en un continente donde campea la informalidad, y esto se refleja en el trabajo, donde campea la informalidad y no solo se refleja en el desempleo, se refleja en que no hay seguridad social para aquellos que están en este contexto. Por lo tanto, no hay cómo suplir las necesidades de cómo cubrir la salud. Un continente enfrentado al hambre y que, como ustedes saben, todo esto se vio agudizado ante esa situación en que todos nos vimos en determinado momento en virtud de las dimensiones del COVID-19, nos convirtió a todos y a nuestro continente metiéndose en nuestras casas, convirtiéndose en un protagonista en nuestra intimidad, en nuestros trabajos, en nuestras organizaciones y siendo el causante de muchas muertes en nuestro continente. Las cooperativas en América representan un número muy importante en el contexto de la última monitoreo del cooperativismo a nivel internacional. Nosotros tenemos en los 23 países integrados al cooperativismo internacional 207.000 cooperativas y eso significa casi 50 millones de asociados y 6 millones de empleos en toda la región. Por lo tanto, en este contexto complicado para todo nuestro continente, en este número importante de cooperativas que representan a nuestro país, nos vimos enfrentados a casi 60 millones de casos de COVID-19 en todo nuestro continente, 1,5 millones de muertos, con unos efectos económicos y sociales, por supuesto, terribles, como además lo informa la CEPAL. Esto nos vio, como les decíamos, profundizando claramente nuestras brechas y además con un capital fiscal limitado, con conductas dubitativas políticas en algunos de los países de nuestro continente, con una baja productividad que es una característica de América Latina, con la informalidad que ya nos marcábamos, y todo esto nos fragmentó nuestra protección social y nuestra salud. Esta pandemia, por supuesto que no es solo una pandemia global, es una crisis global y como tal necesita una respuesta global y una misma actitud. Y esto conforma parte de lo que es
la naturaleza innata del cooperativismo. La solidaridad y la ayuda mutua, que es la característica de nuestros principios y valores, pero sobre todo se vieron plasmadas en una gran reacción colectiva en el continente. El continente dio una respuesta inesperada del movimiento cooperativo de las Américas. La resiliencia del cooperativismo se vio otra vez traducida y puesta arriba de la mesa. El cooperativismo de América no dejó de funcionar, estuvo mucho más activo que nunca, a través de la virtualidad, incidiendo, que fue el gran tema, dándose visibilidad. Logró legislación que permitiera las asambleas virtuales, para no dejar de cumplir con nuestra actividad presencial, con nuestro principio democrático y no dejar caer a nuestras organizaciones. Respondió manteniéndose presente en el trabajo con presencialidad las cooperativas agrarias, quienes mantuvieron la cadena en su totalidad. Y cuando hablo de la cadena de las cooperativas agrarias en el continente americano, el número más importante de cooperativas en el continente americano se refleja en las cooperativas agrarias, mantuvieron la inserción de la agricultura familiar en el continente con la cadena productiva, mantuvieron la distribución, mantuvieron el consumo con el gran apoyo de las cooperativas de consumo y siguieron trabajando. Yo creo que eso es un tema relevante, pero además la fuerte integración de las organizaciones desde el punto de vista gremial. Las federaciones en todo el continente americano incidieron para que la legislación de América reconociera la posibilidad de celebrar asambleas en forma virtual y mantener nuestra gobernanza. Y creemos que eso ha sido un punto clave y relevante a marcar como mirada gremial general. No nos olvidamos de lo que era nuestra mirada en el continente de Cooperativa de las Américas, en el plan estratégico de Cooperativa de las Américas, región de la ASI de América, en cumplir con lo que era nuestra agenda en este momento. En ese momento que aparece el COVID, nuestra agenda estaba marcada por la estrategia de cumplir con los ODS, de marcar claramente el cumplimiento de los ODS. Y bueno, al principio nos pareció que preocuparnos del COVID-19 nos dejaba de lado todo nuestro plan estratégico marcado para el 2021-2023 en todas las estrategias que teníamos para llevar adelante la actividad de todo el sistema cooperativo de América en un sondeo estadístico de cómo estaban cumpliendo los ODS. Pero no, realmente creo que fue el momento clave para que el continente americano entendiera desde el punto de vista gremial que nos parábamos de frente a la necesidad de cumplir con el ODS 17. Y el ODS 17 es lo que estamos haciendo hoy, uniéndonos a ustedes, que es el de las alianzas. Llegamos a la conclusión que para cumplir con la sostenibilidad era necesario, era real y concreto llevar adelante ese concepto de alianza con organizaciones que conforman parte de nuestro sistema cooperativo, con organizaciones que profesan nuestros principios y valores, me refiero a las mutuales, me refiero a todas las organizaciones de la economía social, me refiero a la academia, me refiero a la universidad, me refiero a las escuelas de nuestro sector cooperativo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a intercambiar cómo nos paramos frente a la pobreza en el continente, cómo nos paramos frente al derecho a la salud, cómo nos paramos al desempleo, cómo nos paramos al desafío del cambio climático, que hoy ustedes en Europa están sufriendo situaciones atadas a este tema, graves en países que tienen la posibilidad capaz de enfrentarlos y que al continente americano le cuesta mucho más enfrentarlo porque no tiene recursos por parte de las políticas estatales para enfrentarlos. Con esta situación es que
llegamos a la conclusión que hoy más que nunca debíamos trabajar en el desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Y desde Cooperativa de las Américas entendimos que las alianzas eran necesarias y que debíamos incidir, y que éramos una herramienta clave en esto. Y ahí iniciamos una de las primeras acciones desde el punto de vista político de Cooperativa de las Américas, que fue hacerle entender a los organismos intergubernamentales de nuestro continente, con una declaración aprobada por todos los consejeros de Cooperativas de las Américas, que fue sobre el tema de las campañas de vacunación. Hacerles entender en un contexto, nos paramos en marzo del 2021, estamos en julio del 2021 finalizándolo, y ustedes deben tener claro por los datos que en muchos países de América Latina aún su población no está vacunada en su totalidad, ni cerca en algunos casos del 10, 12 o 14%. Entendimos que las campañas de vacunación eran prioritarias y que se habían visto obstaculizadas. No entramos a analizar el porqué de las políticas públicas en este tema, el porqué de las dudas, el porqué de no se realizaron en forma inmediata, sino que nosotros lo que le marcamos a la Organización Mundial Panamericana de la Salud, a la OEA, al ICA, a Naciones Unidas en el sector que corresponde a América, es que había claramente un acceso desigual a las vacunas a nivel mundial en nuestro continente, sin lugar a dudas, y que había desafíos en materia de producción y distribución de las vacunas, y que el Movimiento Cooperativo de América sacaba una declaración apoyada por los ministros de Salud Pública del continente americano, y que se pusiera en comunicación para ver que el cooperativismo no solo estaba preocupado por todos los temas que tenían y golpeaban a nuestras cooperativas, sino al compromiso con la comunidad. Es por esto que desplegamos un llamado a todos nuestros aliados internacionales con quienes tenemos convenios firmados para abordar la crisis, desde diferentes ángulos y sectores. Hemos intercambiado con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, celebrando un acuerdo para que iniciara una investigación de las políticas públicas en todo el continente americano, que entendían que la herramienta cooperativa era clave para el desarrollo de los objetivos sostenibles, pero para el enfrentamiento de lo que estaba gestando esta pandemia en el punto de vista económico, social y medioambiental. Celebramos un acuerdo donde la CEPAL pone a disposición de Cooperativa de las Américas, elige 7, 8 investigadores y distintos países en América Latina, Central y el Caribe, donde se hace una estadística e investigación de cuáles son las políticas públicas reinantes hoy para apoyo al cooperativismo. Insistimos en que se tradujera en políticas públicas en el continente lo que es la vieja declaración de la OIT 193, donde marca que para sociedades equilibradas nosotros somos algo necesario, el cooperativismo junto a los sectores de la economía social y de empresas privadas que profesen y entiendan cuáles son los principios y valores que se deben llevar adelante en este contexto. Hicimos un acuerdo relevante con la FAO. Saben ustedes que el tema de alimentación hoy, tan necesario, el hambre, que está traducido en casi imposible cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible si no impulsamos fuertemente distintos sectores de la sociedad y en el ámbito privado, y así fue declarado, las políticas relevantes para la alimentación. Celebramos un acuerdo con la FAO para que se desarrolle en el continente americano procesos de digitalización para la agricultura familiar, para el e-commerce, apoyado por grandes cooperativas agrarias que tramitan su experiencia en la agricultura familiar, que logren traducir que la formalización en la figura cooperativa, en la herramienta cooperativa, es clave para la agricultura familiar en el continente.
pero el continente tiene escasa conectividad en algunos territorios. Y para ellos estamos buscando un programa junto a FAO de desarrollo de digitalización, de competencias en el tema del e-commerce, de apoyo y educación sobre este tema y de traslado de experiencia de las grandes cooperativas en nuestro continente hacia las pequeñas cooperativas. El cooperativismo americano de servicios públicos de electrificación rural, donde Argentina es un ejemplo en este tema, ha sido un gran apoyo en el tema de digitalización y conectividad cuando estuvimos brutalmente aislados, apoyando en los sectores más lejanos del continente y más aislados. Estas cuestiones son los que han sido relevadas por organizaciones intergubernamentales del continente, en donde hemos tratado de insistir en que se fomente y se tenga en claro y se celebren acuerdos para que entiendan que estos principios y valores cooperativos, este esfuerzo solidario puesto arriba de la mesa en el contexto de la pandemia, es un modelo que hay que replicar y es el modelo necesario para que salgamos de los modelos clásicos económicos, hegemónicos que tanto daño han provocado. Nosotros hemos tratado de mapear una respuesta de todas las organizaciones cooperativas del continente americano, teniendo reuniones virtuales con cada una de ellas. Y llama la atención de cómo las cooperativas han cumplido primero su primer objetivo, el atender a su masa social cooperativa, tratando de evitar el desempleo en las cooperativas, manteniéndose y cubriendo y tratando de dar respuesta al trabajo. Las cooperativas de trabajo no han utilizado los subsidios de desempleo en el continente, han continuado trabajando. Las cooperativas agrarias, lo que les planteaba, pero hay un sector que ha sido relevante en el tema de la inclusión financiera y han sido las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito, que es un número muy importante en nuestro continente, son una expresión de democracia financiera en el continente americano. Actúan en territorio, han nacido además en los territorios más lejanos, donde el crédito no llega bajo ningún otro sistema. Han atendido a su masa social, han creado objetivos para cumplir y apoyar a los socios cooperativistas para poder llevar adelante y mantenerse en esta situación de pandemia. Las cooperativas de salud, donde hay dos inmensas cooperativas de salud, una en Brasil, como es Unimed, y otra en Colombia, como es Comeva, han dado un apoyo a la población en esos dos países de relevancia, atendiendo, apoyando, poniendo al servicio de la población la posibilidad de tener la atención de la salud. Y lo mismo en República Dominicana, donde existe una cooperativa liderada además por quien preside el Comité de Género de Cooperativa de las Américas, de enfermeras, donde han tenido en República Dominicana una intervención realmente importante. Nosotros estamos convencidos que la conducta asumida por nuestras cooperativas ha logrado además el que pudiera la población de nuestro continente mantenerse, no solo por nuestras cooperativas que, como les decía, mantuvieron el nivel de empleo en las organizaciones, el aplazamiento de las deudas en las cooperativas de ahorro y crédito y en la cartera de los bancos cooperativos, como son en Chile, donde han tenido una gran influencia en un país que sufrió en el contexto de la pandemia, no solo problemas en lo que tienen que ver con desempleo en economía, sino una de las respuestas más complejas en el continente americano, que fueron el alzamiento social en las sociedades más vulnerables, respuestas, como ustedes sabrán, complejas
y que por suerte han podido ser traducidos bajo la figura del diálogo social en nuevas figuras políticas, en nuevos contextos políticos en América Latina. Colombia es otro de los países afectados por este mismo tipo de situaciones. Costa Rica ha sido otro de los lugares donde el cooperativismo ha dado una respuesta clave, con un proyecto celebrado con la Unión Europea bajo el nombre de la Casa de la Alegría, en donde hemos logrado insertar a los inmigrantes del continente que vienen desde Cuba, que vienen desde Venezuela, que vienen desde Honduras. Costa Rica ha alojado a los inmigrantes y bajo el sistema cooperativo hemos celebrado un acuerdo en los lugares cafeteros para insertar el trabajo de los inmigrantes y apoyar su inserción en la sociedad de Costa Rica. Jamaica ha logrado enfrentar de una forma increíble a través del sistema cooperativo, financiando y apoyando a través de las cooperativas de ahorro y crédito a su masa social, pero dándoles el apoyo a través de un fomento virtual, así se llamó, dándole a sus socios el apoyo para que todos los socios cooperativos en Jamaica, las cooperativas de ahorro y crédito, pudieran tener la virtualidad instalada en sus domicilios, con planes especiales para los cooperativistas de sistemas de virtualidad, sistemas de conexión y sistemas de las máquinas necesarias para eso. Algo que puede parecer demasiado para ustedes capaz que sencillo o no darle importancia. En Jamaica la mayoría no tenía en sus domicilios ni conectividad, ni la maquinaria, ni la tecnología suficiente para poder conectarse. Desde la oficina regional de Cooperativa de las Américas, que es en Costa Rica, el esfuerzo ha sido muy fuerte y considerable en la misma dirección. Y para nosotros era clave mantener la virtualidad, mantener los servicios y mantener la conexión. Nuestro ejecutivo, que está compuesto por representantes de Colombia, el consejero de Colombia, que es integrante Comeva, de las cooperativas colombianas de salud y bancos colombianos, por el representante argentina de la Federación Argentina Cooperar, por la representante de República Dominicana, por el representante del movimiento cooperativo paraguayo, que tiene un gran desarrollo en las cooperativas agrarias y cooperativas de ahorro y crédito, por el representante de México, de la Federación de Cooperativas de México, y por quien les habla, que represento a CODECOP, la Confederación Uruguaya. Hemos mantenido durante todo el periodo de la pandemia nuestra gobernanza a través de la virtualidad. Y hemos logrado en este año la celebración de los distintos convenios con los organismos intergubernamentales para tener la presencia y visibilidad del cooperativismo. En el día de ayer hemos firmado un marco acuerdo con ALADI. ALADI es la Organización de Integración Latinoamericana para el Desarrollo del Comercio en el continente. En el día de ayer, celebrado este marco acuerdo, ALADI pone a disposición de todas las organizaciones cooperativas del continente americano todos los procesos de comercio, de cómo exportar, de cómo importar y cómo lograr que nuestras cooperativas traten de salir del idioma nacional hacia el idioma internacional, ofreciendo cursos de capacitación en comercio exterior, en el idioma, además del relacionamiento internacional, de los impuestos, de dónde están las exoneraciones, dónde están los mejores lugares para poder desplegar nuestras cooperativas. Hay países en Latinoamérica donde el movimiento cooperativo es muy importante en presencia
como es en Uruguay, por ejemplo, más de 1 millón de cooperativas en un país de 3,5 millones de cooperativistas, 1 millón de socios, perdón, pero donde socialmente son muy fuertes, y sobre todo en las cooperativas de vivienda, Uruguay no ha logrado mover la aguja en lo que tiene que ver en el tema económico de sus cooperativas. Entonces, las cooperativas agrarias en Uruguay tienen un desarrollo importante, pero necesitamos tener incidencia en lo económico. Necesitamos fortalecer nuestras cooperativas para que tengan una fuerte presencia y desarrollo económico para su masa social y como una herramienta que entusiasme en este sentido. Por lo tanto, lograr la capacitación y la educación para insertarnos en el comercio era un tema clave. Creo que en lo que tiene que ver con nuestra actividad en el continente, entonces resaltar que nuestra gobernanza, nuestra actividad política y nuestra actividad de incidencia, que fue uno de los temas claves que marcamos cuando iniciamos el 2018 en la presidencia de Cooperativas Américas, se mantuvo. Nuestro apoyo clave para lograr que en el continente americano y en las políticas públicas del continente americano se tenga presente la herramienta cooperativa para el cumplimiento de la Agenda de Naciones Unidas 2030 ha tenido una clara incidencia a través de los convenios celebrados con las organizaciones intergubernamentales del continente. El saber que es necesario para nosotros la investigación, el saber en qué nichos no tenemos presencia de cooperativismo y en cuáles necesitamos desarrollarnos más, y por lo tanto solicitar a la CEPAL, mostrándole los vacíos que tenemos, haciendo uniones con la academia, la investigación, escuchándolos, dejando de lado políticas de soberbia. Creemos que es un momento para la humildad, para el diálogo social, para las alianzas, y entender que aislados, solos en nuestras cooperativas, no vamos a ningún lado. Es un momento de incertidumbre y todos las tenemos. Y nosotros creemos que salir de esa complejidad, de esa situación de incertidumbres y de dudas, no podemos solos, no tenemos las respuestas ni somos el oráculo de nada. Necesitamos las alianzas regionales en todo nuestro continente, internacionales, con los países del mundo que profesen nuestros principios y valores, y que el cooperativismo, las organizaciones de la economía social tengan nuestro mismo discurso, intercambiar con ellos, aprender de ellos, sumar de las experiencias de ellos, como lo ha hecho el continente americano durante toda su historia, manteniendo nuestra identidad. Porque nuestra identidad no es única en nuestros principios y valores cooperativos. Nuestra identidad es de territorio, nuestra identidad es de origen, nuestra identidad es histórica. Pero con todo ese bagaje, nosotros entendemos que debemos compartir, que debemos intercambiar y que debemos realizar alianzas. Sin capacitación y educación, nuestras cooperativas no podrán avanzar en un mundo que está y es así. Hoy esto está acá y es así, y por eso puedo estar charlando con ustedes, planteando mis dudas y diciéndoles dónde estamos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, porque las investigaciones han avanzado, porque el mundo de la digitalización está arriba de la mesa. No le tememos temor, no les tenemos temor a ello, pero si podemos avanzar capacitándonos, educándonos, sabiendo cuál es nuestra realidad y preparándonos en conjunto para salir de ella y avanzar. Tenemos que avanzar porque es necesario para el continente americano avanzar. Así que yo lo que más agradezco es poderles contar en qué estamos, que ustedes nos escuchen. Y tengo claro, porque he escuchado además y he intercambiado en Uruguay con la Escuela Andaluza, conozco a muchos de ellos, en que intercambio en la Organización Internacional de la ACE con muchos de ellos, y sé que tienen mucho para brindarnos. Y quiero que se tenga claro que Cooperativa de las Américas tiene las orejas bien abiertas para escucharlos, y eso creo que es un tema clave.
Esto era lo que les quería transmitir.